Mostramos el panorama económico nacional e internacional, con datos y cifras que revelan los factores que afectan a los salvadoreños. Diálogo con Ernesto López, Análisis Económico. ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Qué placer saludarles a ustedes. Gracias por sintonizar Diálogo con Ernesto López. Bienvenidos al análisis económico semanal y precisamente a nuestra cadena, canales 15, 19 y 21, como siempre cubriendo todo el territorio nacional. Agradecemos a Dios Todopoderoso por darnos ese privilegio de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares, podernos permitir llevarles a ustedes la lectura de los diferentes temas que ocupan la agenda mediática del país y que por supuesto sirven para poder construir su propia lectura. Así es que desde ya, bienvenidos este día en nuestro programa. Nos acompañan dos diputadas del FMLN con quienes vamos a conversar sobre aspectos puntuales de la agenda de trabajo que tiene su partido en el Congreso, incluyendo una evaluación general de las labores legislativas correspondiente a este año. Así es que quiero saludar a la diputada Jacqueline Rivera y también secretaria de la Junta Directiva. Gracias por acompañarnos, Jacqueline. Gracias a usted, Ernesto, por la invitación y un saludo al pueblo salvadoreño. También me acompaña la diputada Nidia Díaz. Gracias por acompañarnos. Bueno, Ernesto, muchas gracias. Luciendo colores diferentes, como lo decíamos extra cámara, ¿verdad? Verdes ahora. Son las hojas de las Pascuas. Son las hojas de las Pascuas, ¿verdad? De esperanza. Sí, y llenas de esperanza. Así es que desde ya bienvenidas. Qué bueno tenerlas acá con nosotros. Este día, bueno, y sobre todo si hacemos una evaluación de lo que ha venido transcurriendo a lo largo de estos días pasados, la falta de consensos en la Asamblea Legislativa continúa lamentablemente siendo el factor que no deja concretizar importantes acuerdos en materia presupuestaria. Esto a efecto de cerrar el ciclo 2016 con respiros financieros como se ha manejado en todo este debate. Y cuando se examina esta fotografía, lo que encontramos obviamente son acusaciones mutuas con amplias implicaciones en el vital consenso que requiere el país para salir del estancamiento político, económico y por supuesto el social, sobre todo cuando se trata de abordar temas que tienen que ver con el financiamiento a estos programas. Hoy en nuestro análisis económico haremos una mirada al tema, planteando las siguientes preguntas que son válidas tenerlas presentes en un análisis como lo hacemos todos los días miércoles. La primera pregunta dice, ¿qué factores estancan el entendimiento entre los partidos políticos? Esa pregunta va a usted también ayudarnos a responderla de acuerdo a su criterio, utilizando nuestras redes sociales. También la segunda dice, ¿por qué razón el FODES continúa siendo el péndulo de discrepancia entre el gobierno y los alcaldes? Y la tercera es, ¿puede la conmemoración de los 25 años de los acuerdos de paz ser un facilitador para el alcance de un nuevo consenso de país? Así es que ahí están planteadas las temáticas que vamos a tener presentes en el análisis de hoy con nuestras invitadas y los invito a ustedes a que participen. @diálogo21, @Neto López Radio son las dos cuentas en Twitter que están disponibles. También nuestra señal en vivo abierta al mundo a través de nuestra cuenta en Facebook Live. Ahí usted tiene la oportunidad de participar, de poder tener a la mano nuestra señal si se va a desplazar por cualquier lugar en nuestro territorio o fuera de nuestras fronteras utilizando su teléfono móvil, su tablet o donde usted se encuentre. Así es que desde ya les damos a ustedes todos esos recursos de comunicación para que puedan tener a la mano nuestra señal. Así es que nuevamente gracias por acompañarnos. El FODE sin duda alguna sigue siendo, lo decía como parte de una de las preguntas que planteaba, el péndulo de discrepancia. ¿Cuál es la lectura y cuál es el avance que se tiene hasta este momento si lo queremos ver desde el punto de vista de aquellas aristas que están contempladas dentro de la discusión política en el Congreso? Jacqueline y también Nidia. Bueno, en primer lugar, Ernesto, hay que decirlo, recordarlo al pueblo salvadoreño, es que el FODES es un recurso que se eroga de las finanzas centrales a los municipios para que los municipios lo inviertan mayoritariamente en el desarrollo de obras. Inicio diciendo esto porque se ha querido hacer ver en algunas declaraciones que uno ha visto de alcaldes y alcaldesas de que producto del retraso de la entrega del FODES se ha comenzado a despedir gente. Sí. A mí me parece que eso es irresponsable de parte de las municipalidades, porque si un alcalde o alcaldesa no es capaz de recaudar los recursos necesarios para
pagarle a los empleados, entonces me parece que estamos en problemas. El FODES no es para pagar sueldo. Es decir, es el 25% para gastos administrativos y el 75% para obras. Segundo elemento, el retraso que existe data del mes de octubre. Noviembre, pero el retraso no del total del FODES, porque el gobierno está honrando, si hay alguien que ha hecho saber de que no ha podido pagar sus obligaciones bancarias especialmente, el gobierno con el tema de las obligaciones bancarias va al día. Ha estado haciendo una erogación de alrededor de 8 o 9 millones de dólares que van para pagar esas obligaciones, o sea que no es cierto que es la totalidad del FODES la que se adeuda. Aquí el tema, Ernesto, es que se ha venido haciendo un esfuerzo para lograr salir de esta pequeña crisis de iliquidez que tiene la Caja Central del Estado. Y ese esfuerzo, lamentablemente, como tú bien lo has planteado en una de las preguntas, ha sido retrasado por la resistencia, digamos, de Arena especialmente, que no ha querido acompañar digamos, la erogación de fondos extraordinarios para cubrir estas obligaciones. Hay que decirlo que cuando se aprueba la ubicación de los 550 millones de bono, se toma la decisión de ubicar esos bonos en el mercado, pero no se hace de manera simultánea el acuerdo para aprobar el crédito puente, que es lo que le permite al Estado comenzar a cubrir las obligaciones que tiene que ver con el FODES, con todas las obligaciones con los acreedores que tiene el Estado, mientras se venden los bonos. O sea, es decir, el tema es que si se hubiese aprobado de manera simultánea las dos, digamos, obligaciones, entonces creo yo que a esta fecha ya el Estado pudiera tener liquidez. ¿Hasta cuándo se aprobó, Ernesto? Es un tema de tiempos colmando un poco la paciencia. Colmando un poco la paciencia. ¿Es lo que me quiere decir? Sí, pero es que el tema, Ernesto, sin entrar en contradicción, porque yo creo que el país y los salvadoreños y salvadoreñas nos quieren ver a nosotros haciendo propuestas para resolver los problemas y no conflictuando la situación. El tema es que este debate para financiar el FODES no inició hace un mes ni hace 2 meses. Sí. Este debate tiene más de 4 meses y este debate se viene postergando y a puras penas se logró hace como 1 mes y medio de aprobar el financiamiento de los 550 millones. Ya se ubicaron, según la información que tenemos, un poco más de 100 millones de dólares en bono. Hasta la semana pasada se aprobó el crédito puente, es decir, que esperaríamos nosotros que en estas próximas semanas, antes que nos vayamos de vacaciones, se pueda lograr que el Estado y que el Ministerio de Hacienda tenga la liquidez suficiente para poder honrar eso, lo del FODES y lo de otras obligaciones que están pendientes. Lo cierto es, sin el ánimo de responsabilizar a nadie, que la intransigencia, digamos, que se ha tenido de parte de Arena especialmente en este tema, haciendo ver o queriendo hacer ver al gobierno como incapaz de cumplir con sus obligaciones, la afectación directa, Ernesto, hay que decirlo, no es para los alcaldes en los municipios, es para la gente en los municipios, que seguramente la obra no camina porque no se puede, digamos, iniciar a partir de que no se ha hecho la erogación del FODES. Lo cierto es que estamos ya en la etapa, Ernesto, de cumplir esa obligación, y yo no me cabe la menor duda que antes de que termine este año el gobierno estará al día con este tema. Nidia, muchos alcaldes se preguntan o se hacen la pregunta, ¿qué se hizo el FODES? ¿Cuál es la lectura que se le puede dar a esta inquietud? Bueno, en primer lugar decirte que el FMLN, su grupo parlamentario, siempre ha sido el que va adelante con la propuesta. Desde el año 97-98 tuvimos una mejor correlación y logramos instituir el 6% para el FODES. Eso no existía. Antes eran unas especies de regalías así, que no llegaban ni al 1%. Y cuando llegó el FMLN a la Asamblea, en alianzas con otras fuerzas, que no eran en ese momento las de Arena,
puede propiciar este nuevo fondo para contribuir al desarrollo de las alcaldías, de la población que habita esas alcaldías. Ahí hay criterios para distribuir, ¿verdad? Como decía Jacqueline, en aquel momento era el 20% para el funcionamiento y el 80% para la inversión. ¿Y en base a qué se calculaba el FODES? Bueno, a la población, a la extensión del territorio, a los indicadores de pobreza y, por supuesto, a la capacidad de recaudación financiera que tuviera el municipio. Habían criterios, y los hay, pues. En estos 2 últimos gobiernos de FMLN, 123 millones han sido aumentados al FODES, alcanzar el 8%. En una proyección, cuando uno hace un presupuesto, siempre proyecta ingresos y en base a esos ingresos va resolviendo. Y cuando no hay los suficientes ingresos, porque hay evasión, hay elusión de millones, hay una actitud de bloquear los préstamos que ya están aprobados inclusive por los acreedores en base a una evaluación de que podemos responder, sí. Pero tú te encuentras con el bloqueo de diputados y si sale el acuerdo de la Asamblea, alguien pone un recurso de inconstitucionalidad en la misma estrategia que se tiene y la sala lo declara inconstitucional. Y por otro lado, no hemos contado con la suficiente colaboración, ¿verdad?, de las otras instituciones cuando hemos presentado casos de corrupción que podían dar, si se investiga, un resultado efectivo para ingresar fondos también al Estado. Hay más de 4.000 millones solo planteados en 23, 24 casos de los 152 que tiene en este momento la Fiscalía. Entonces no hay ingreso prácticamente, entonces no puede resolver. Y lo que dice Jacqueline, bueno, se aprobaron 550 millones para emisión de bonos. Todo eso tiene un proceso. Es hasta esta misma semana, creo que ayer mismo, que se logra colocar una cantidad. Porque entre más te atrasas, sí, se pone más dificultoso la colocación de los bonos. Ahora nos falta seguir negociando 650 millones para completar 1.200 millones, que es lo que el presidente, nuestro presidente Salvador Sánchez Serén ha presentado, el gobierno, a la necesidad para completar todos los compromisos que se han adquirido. Entonces es como para resolver, y eso se esperaba tener hace unas semanas atrás. ¿Y esto no es una estrategia de presión para poder de alguna manera obtener los votos para otros empréstitos a efecto de colocar este dinero a las alcaldías, como lo dice? Claro que son parte de una estrategia de presión, de desestabilización, los que tienen que decidir, ¿va? Los que, en el sentido... No, una presión, esta es una presión que en algún momento quiere ejercer el partido oficial de cara a que le den los votos por el resto de los préstamos a cambio de que no, en ningún momento, ¿no? Porque para empezar, ahora que hay consejos plurales, ¿verdad?, estamos en todos los municipios como FMLN, tenemos compromisos con la población, que es lo que siempre ponemos nosotros en el centro, y ese es nuestro mayor reto, ¿verdad?, cumplirle a la población. Y por otro lado, tenemos muchas alcaldías gobernadas por el Frente y nosotros mismos seríamos afectados, pero nosotros no pensamos en nosotros, sino, como te digo, en la población. El problema es que si no se recuenta con el recurso, ni con la voluntad política, ni con la palabra empeñada de otras fuerzas, como el caso de Arena, no podemos avanzar y resolver. Sin embargo, esto no es estancado, la política de diálogo, negociación de nuestro gobierno sigue en pie y seguimos trabajando. Hay mesas instaladas, hay dinámicas y esperamos que este año podamos aprobar el presupuesto y los 650 millones que faltan para nivelar las finanzas. ¿Habrá existido malversación de fondos, FODES, como lo dicen algunos alcaldes del partido Arena, y acusan al ministro de haber mal utilizado ese dinero que le pertenecía a las alcaldías? Bueno, mira, esas son acusaciones que a mi juicio están motivadas por generar el show mediático, ¿no? Porque hoy cualquiera se inventa una frase interesante y ya obtiene la noticia. Yo quisiera plantear, sin el ánimo de parecer, digamos, vengativa por la frase, es que
si aquí vamos a hablar de malversación de fondos, por ejemplo, yo me pregunto, ¿y a dónde deja el dinero las alcaldías que le deben el agua ANDA, si lo reciben mensualmente? O sea, si vamos a hablar, porque aquí se ha expresado, y fue de una alcaldesa de La Libertad la que dijo de que había puesto un aviso a la Fiscalía para que se investigue al ministro de Hacienda, que lo investigue la Fiscalía, que lo investigue si ha habido un ánimo, digamos, de afectar los ingresos al FODE. Sí, igual reacción lo publica el periódico La Prensa Gráfica este día. El alcalde de Sonsonate y vicepresidente Isdén insistió en que el ministro de Hacienda Cáceres ha malversado los fondos que le corresponden a las comunas. Sí, mire, cuando usted recibe en las arcas del Estado el ingreso, lo que usted tiene es en la ley de presupuesto una asignación para las alcaldías que anda por los casi 300 millones de dólares. Entonces, pero usted cuando recibe el dinero en las arcas del Estado, usted no tiene allí, este dinero que entra hoy va para las alcaldías, este otro dinero que entra hoy va para pago de acreedores, esto va para uniformes, esto va para salud, esto va para calle. Así no se recibe el dinero. El dinero se recibe y entra a una caja central del Estado. Y el Estado, el gobierno va cubriendo según la necesidad que se le va planteando. Lo que hay es un presupuesto y se dice, mire, del total del presupuesto, el 8% es para las alcaldías, pero le vamos a ir erogando a las alcaldías en la medida que vaya ingresando ese dinero a las cajas del Estado. No es que el ministro de Hacienda dice, este poquito que estaba acá está para las alcaldías, lo voy a tomar de acá y lo voy a llevar para otro lado. Así no sucede en la administración de los recursos, porque cuando tú hablas de malversación de fondos es que a ti te asignaron un dinero para una obra específica y tú en vez de usarlo en esta obra, lo usaste en otra obra y usaste mal el dinero. Pero en el caso de la Caja Central del Estado, tú tienes una sola bolsa y en esa bolsa entran todos los ingresos. Y el ministro de Hacienda debe de ir cumpliendo con todas sus obligaciones. Es decir, no es una partida, digamos, claro, exclusiva que tiene el FODES dentro de la estructura. No, es que a la hora de asignarle ya al FODES dice, vaya, de lo que me viene ingresando, a los alcaldes yo le tengo que estar pagando alrededor de 28 millones de dólares al mes. Al mes. De acuerdo, esa es más o menos la obligación. Entonces, de lo que yo voy ingresando, voy pagando esto que ya se me venció, voy pagando esta otra obligación que se me venció, hago esta otra erogación a los distintos ministerios y voy pagando el FODES. O sea, aquí no es de que el dinero que recauda va directamente a la partida y entonces el ministro le sacó de esa partida y se lo llevó a otro rubro. A mí me parece, Ernesto, que se saca de contexto la discusión y no se quiere reconocer que la responsabilidad principal, y yo sé que en este país hay muchos empresarios y empresarias que cumplen con su obligación de tributar. Pero la responsabilidad principal que el Estado tenga un déficit de liquidez está determinada por dos motivaciones. Uno, por la corrupción histórica de cómo se han administrado los recursos de la gente. Y dos, por la evasión sistemática de los impuestos. Esas son las causas principales. Corrupción histórica, Ernesto, donde aquí se ha hecho uso de manera discrecional de los recursos de la gente, donde se ha robado a diestra y siniestra sin que nadie pueda decir que ya se está devolviendo un poco ese dinero que se le ha quitado a la gente. Más la evasión fiscal, que es galopante y que a mí me parece preocupante porque cuando se dice de que el gobierno central, y tú le planteabas la pregunta a Nidia, es una especie de presión y entonces no le voy a pagar el FODES para que me aprueben este empréstito. Sí, esa es la tesis que plantea. A mí me parece que ese es un planteamiento bien simplista y hasta irresponsable, porque el tema es que si un Estado, si un gobierno que está a cargo de administrar la finanza, Ernesto, se atreve a poner en detrimento el desarrollo del pueblo con tal de lograr otros propósitos, a mí me parece que solo pensarlo, eso significa una aberración. Okay. Porque ¿cómo se pone a creer usted que nosotros vamos a poner en riesgo los uniformes, los zapatos, las calles, los paquetes agrícolas, las medicinas, todo lo que el gobierno da a la gente,
por sacar un compromiso. A mí me parece que eso está totalmente fuera de contexto y que no hay desde ningún punto de vista una motivación de esa naturaleza. Ok, Nidia, démosle vuelta a la pregunta. ¿Qué propósitos tendrá entonces Arena de achacar este término de malversación y de mala administración presupuestaria para poder darle lo que le corresponde por ley, por presupuesto, a los alcaldes? Bueno, es una pretensión de desestabilización, ¿verdad? Recuerda de que ellos tienen cálculos electorales desde ya, y por ellos, antes de que cumplamos los 5 años de este segundo gobierno, puedan inclusive deponer a nuestro presidente. Nosotros estamos alertas en la estrategia golpista, que desde el momento en que los sectores de poder económico que siempre estuvieron a través de Arena representados, los sectores grandes de capital, han pretendido. Entonces, la estrategia de desestabilización implica también el ataque constante al gobierno, su descalificación y su bloqueo financiero permanente, a manera que no pueda cumplir tanto con las promesas que se construyeron en la campaña, en el programa El Salvador Adelante, como también el plan quinquenal, que por cierto, primera vez que en este país hay un plan quinquenal para el desarrollo, cuyos centros están en la reactivación productiva del país, en hacer de El Salvador un país seguro y por supuesto un país educado con justicia social, rumbo a una visión de un buen vivir. Es decir, si no hay finanzas, si bloqueo, si desgasto, si descalifico, entonces hay una percepción o disminución de la voluntad de un pueblo para refrendar nuevamente. Entonces, la falta de voluntad política de poner en el centro realmente los intereses de un pueblo y la parte de la palabra que no se cumple, porque esto tenemos también de por medio. Hoy decimos una cosa, más tarde decimos otra cosa, y en un nivel de discusión se dice una cosa, inclusive al más alto nivel, más tarde se dice otra cosa. Entonces, esa palabra que no se cumple, esa falta de voluntad política es la que tiene enredado el que podamos resolver lo más prontamente posible. Es decir, es una estrategia electoral la que hay alrededor a criterio de ustedes para desestabilizar, teniendo en cuenta esta estrategia golpista, porque me ha dado, Nidia, usted 3 elementos que me parece que es bueno que los analicemos. Ustedes están alerta ante la estrategia golpista, dicen, como partido, ¿no? Por la desestabilización que hacen al gobierno, la descalificación y el bloqueo permanente en que tienen todos estos préstamos. Por supuesto, y decirte que, por ejemplo, en la última sesión que pudimos aprobar los préstamos para poder, digamos, desarrollar el tema del agua, readecuar la infraestructura para que más personas tengan agua potable. ¿Cuánto tiempo tenía ese préstamo? Más de 1 año. Y hay gente que te dice, agradezcan que Arena dio los votos. Pero es que esa no es un agradecimiento, es una obligación como funcionarios, como diputados, resolverle al pueblo sus problemas. ¿Y por qué es que retenían? No porque no supieran la necesidad que había, ¿verdad?, de resolver ese problema, o lo que falta todavía para completar la infraestructura, un préstamo del Banco Centroamericano de Integración. Entonces, y no están dando ahorita, no se ve claro, ¿verdad?, si lo van a hacer, no lo van a hacer. Tenemos, por ejemplo, que las mujeres necesitamos la prevención para evitar el cáncer de mama y de útero, y sabemos que descentralizando más la atención con los proyectos de Ciudad Mujer en La Unión, Chalatenango y Sonsonate, y el programa de Mujer Joven, pudiéramos resolver y evitar que muera una mujer, porque hay una prevención. Y sin embargo, teniendo conciencia de esa situación, llegando hasta decir y sentirse a veces como orgullosas cuando la gente en el mundo habla de este proyecto tan importante, no quieren dar sus votos. Y decirte que ahí hasta el acreedor, el Banco del BID, te dice que el proyecto Ciudad Mujer está calificado altamente positivo, como uno de los proyectos de gestión pública más incluyentes, más integrales. Entonces la gente lo sabe, pero no te da los votos. O las carreteras, hemos dado el lujo de perder préstamos porque no quieren dar los votos. Entonces, ¿qué es lo que refleja eso? Es una falta
de voluntad política y hacer prevalecer el interés electorero del 2019, del 2018, antes de resolver los problemas del pueblo. Entonces nos encontramos con esa situación, ¿verdad? No todos estamos pensando igual, no todos los funcionarios ponen en el centro la persona humana y no todos cumplen con su deber ciudadano de pagar su impuesto a tiempo, en la forma oportuna y en la cantidad que corresponde, que el que tiene más, paga más. Esa es lo que dice la Constitución. La propiedad privada en función social. Y la función social no solo se mide por la creación de un empleo, sino cumplir con tus deberes, que entre más ingreso tienes, más tienes que corresponderle al fisco para que el Estado pueda resolver los grandes problemas del desarrollo. Ahora, ¿qué factores estancan el entendimiento entre los partidos políticos? Esa es una de las primeras preguntas que yo planteaba en este análisis y que estamos tratando la manera de encontrarle la respuesta. Corrupción y evasión fiscal son los factores que de alguna manera tienen al país sobre la base crítica financiera, fiscal. ¿Ustedes creen que alrededor de todo esto lo que existe es precisamente una estrategia golpista que busca desestabilizarlo, descalificarlo y obviamente bloquear toda la acción? ¿Cómo impacta esto esas mesas que en algún momento se han montado, que buscan obviamente salir de ese atolladero en el que se encuentra? Yo hacía el planteamiento al principio sobre que lamentablemente el tema consensos sigue siendo el factor que nos deja concretizar importantes acuerdos en materia de presupuesto y sobre todo también las graves implicaciones que esto tiene para poder salir del estancamiento económico, político y económico y social de nuestro país. Quiero que hablemos de esto cuando regresemos, ampliando un poco aspectos que tienen que ver el presupuesto. Todavía, yo hacía una pregunta en mi programa de radio esta semana a 2 diputados del Partido Arena sobre si se iba a aprobar o no se iban a aprobar el presupuesto. Obviamente existe un espaldarazo desde el punto de vista de que si no se aprueba, entra o se mantiene vigente el anterior, ¿no? Pero la pregunta es, ¿vamos a tener o no vamos a tener presupuesto este año? Vamos a la pausa. Gracias por estar con nosotros. Información del tráfico muy importante también para usted a esta hora. El dron es gracias al patrocinio de Fede Banking de Sistema Fede Crédito. Imágenes importantes sobre este desplazamiento del sector de Occidente entrando a Santa Tecla. Ahí usted puede apreciar cómo está el tráfico en esta zona. Subimos, esta es la avenida Manuel Gallardo, nos indica. Por cierto, ahí es donde está concentrada gran parte de la prensa nacional, sobre todo por las amenazas que hay de cierre y bloqueo de calle a raíz del ordenamiento de ventas en este sector. Recuerdan que esta semana se generaron conatos violentos entre elementos del CAM, policía y también supuestos vendedores que están siendo ordenados por la alcaldía. Esta es la imagen que podemos apreciar. Si usted piensa desplazarse en esta zona, tenga muchísimo cuidado porque a lo mejor se generen mayores actos de protestas en esta zona y usted se puede ver afectado. Así es que si usted piensa desplazarse en el sector de Santa Tecla, en el centro particularmente de la ciudad, mejor busque vías alternas. Es nuestra recomendación a esta hora. Vamos a la pausa. El dron es gracias al patrocinio de Fede Banking de Sistema Fede Crédito. Diálogo con Ernesto López, análisis económico. Diálogo con Ernesto López, análisis económico. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Interesante la lectura política que cierne sobre el quehacer de la actividad fiscal de nuestro país y sobre todo financiera cuando se trata de clarificar algunos aspectos de consenso político que son vitales para poder echar a andar una agenda municipal, así como también de otros programas
de carácter gubernamentales. Este día, por supuesto, me acompañan acá en nuestros estudios dos diputadas del partido FMLN, Jacqueline Rivera y también Nidia Díaz. Pero antes de continuar con el análisis y sobre todo también de responder cuáles son esos factores que estancan el entendimiento y que han sido de alguna manera y ligeramente planteados en nuestra primera etapa, quiero recordarles a ustedes que todos los salvadoreños están disfrutando el exquisito sabor de pollo campestre. Pruébelo hoy en cualquiera de sus restaurantes. Pollo campestre, orgullosamente hecho en El Salvador. Bueno, ¿qué factores, Jacqueline, están alrededor del tema del entendimiento y qué impacto puede tener esto en todos los acuerdos que se están logrando? Y más aún cuando, de acuerdo a la lectura que nos planteaba Nidia, lo que está en juego también acá es matices o aspectos que tienen que ver ya con las elecciones de próximas, ¿no? Es decir, un clima electoral impactando en el quehacer de fuerzas políticas que buscan o desacreditar a uno para poder ganar adeptos. Yo, en ese sentido, Ernesto, creo que el pueblo salvadoreño deberá de juzgar qué es lo que está a la base de esta actitud intransigente de Arena en la Asamblea Legislativa, de la Sala en la Corte Suprema de Justicia y de otras fuerzas, entre comillas, que se adjudican la representación de la ciudadanía. Y solo cito 4 cosas. En primer lugar, pueblo salvadoreño. ¿Qué respuesta nos daríamos nosotros al pensar de que la construcción de la planta Las Pavas y el restablecimiento del funcionamiento normal del agua que llega al Gran San Salvador tiene detenidos más de 112 proyectos que equivalen a casi 1.000 millones de inversión, que resultaría en más de 120.000 empleos? Y Arena, hasta hace 2 semanas, dio los votos para aprobar ese crédito. Y todavía se niega. Espero yo que hoy en la plenaria de esta tarde complete la plana, porque la plana no está completa. Es decir, aprobó el crédito para comprar la maquinaria, pero no aprobó el financiamiento para la obra civil. Y digo yo, ¿a qué se debe la obstaculización que hace Arena en la Asamblea cuando lo que está en juego es la generación de más de 100.000 empleos? Por ejemplo, ¿a quién afecta la posición de Arena de no aprobar este financiamiento si están detenidos más de 100.000 empleos, cuando el discurso desde que el FMLN llegó al gobierno de Arena ha sido de que aquí no hay empleo, de que no se genera empleo? Y este es un empleo que lo está generando la inversión pública en coordinación con la empresa privada. Hago otra reflexión. La inversión pública de este año, Ernesto, según los datos que ha dado el Ministerio de Economía, han dado alrededor del 13%, equivale a más o menos 700 millones de dólares que ha invertido el Estado. Es decir, el Estado ha hecho una inversión que procura dinamizar la economía. Y según el diagnóstico del Ministerio de Economía, dice que el crecimiento de la economía, que vamos a llegar al 2.5 en este año, y que la proyección es subirlo, aunque sea unos 2-3 puntitos el otro año, tiene a la base, fíjate, y aquí hago la otra relación, ¿por qué la oposición se niega a acompañar estas iniciativas? Tiene a la base la inversión privada. Aquí se nos ha asustado, Ernesto, con el petate del muerto, y el pueblo salvadoreño no me dejará mentir. Siempre se ha dicho que aquí nadie quiere invertir, que aquí la gente no quiere invertir porque el país está en una permanente desestabilización, no hay seguridad jurídica. Sin embargo, la empresa privada nacional y extranjera ha anunciado la inversión de más de 3.000 millones de dólares para este y el próximo año. Es decir, la economía está dinamizándose. Pero ¿cuál es la intención de Arena de obstaculizar que el Estado no tenga recursos para cumplir con su obra? Simple y sencillamente, Ernesto, Arena ya midió que la economía está creciendo, que la encontramos a menos
a menos 3.5. Ya midió que la obra social del gobierno está surtiendo impacto y está sacando de la pobreza a la gente. Ya midió que más salvadoreños y salvadoreñas están aprendiendo a leer y escribir y que por ende ya no se convierten en instrumentos para ser utilizados electoralmente. Ya midió que la inversión extranjera, aún con toda la campaña mediática de desestabilización y desesperanza para la economía de este país, está creciendo. Ya midió que la inversión pública está generando empleo. Entonces, cuando Arena ve un diagnóstico donde un gobierno, a pesar de todos los obstáculos que se le han venido poniendo, este gobierno sigue avanzando, entonces Arena tiene que buscar alternativas. Y la alternativa de Arena es generar en la plataforma que se llama Asamblea Legislativa un ambiente crítico, de impasse, de conflicto permanente. Es decir, aquí no se ponen de acuerdo los diputados, el país está en colapso. O sea, es decir, que necesitan ellos siempre tener un instrumento, Ernesto, para mandar un mensaje de desesperanza a la gente y mandarle un mensaje a la inversión extranjera y a la inversión nacional de que en este país no se puede invertir. Fíjese qué detalle. Está pendiente del salario mínimo de ver si se nivela. Yo espero que hoy haya un acuerdo. Y según el diagnóstico económico en este año dice que el crecimiento económico básicamente, dice, mayoritariamente está determinado por el consumo. Porque se incrementó la remesa, vinieron más remesas, más gente consumió, más gente gastó. Es decir que en la medida que mejoremos la capacidad adquisitiva de la gente, en esa medida va a tener más capacidad de consumo la gente. Claro. Y si la gente consume más, la empresa gana más. Y si la empresa gana más, puede contribuir más impuestos. Y si contribuye más impuestos, puede haber más obra. Es una cadena. Entonces, ¿quién se opone a que se incremente el salario mínimo a $300 o a un incremento justo y digno? La empresa privada. ¿Por qué se opone la empresa privada que se incremente el salario mínimo si en la medida que la persona empleada tiene más capacidad adquisitiva, tiene más posibilidad de consumir? Y eso significa que tiene más capacidad de darle utilidad a la empresa. ¿Por qué se oponen, pues? Por eso es que yo digo, no tenemos nosotros la respuesta, Ernesto. Solo tenemos la reflexión que podemos hacer alrededor de los temas que están en discusión y que no hay justificación alguna. Fíjese Porque Arena se opone. Entonces, conclusión, ¿por qué se opone a Arena? Porque sabe que el gobierno está siendo exitoso en áreas donde ellos han cuestionado, ellos no son parte de ese éxito y ellos necesitan recuperar el poder. Cuando usted menciona el tema de que está creciendo el país, tengo como una pregunta casi obligada, sobre todo porque la escuché titularizada en uno de los medios recientemente, que decían, bueno, si tenemos un crecimiento económico, como lo planteó el presidente dentro de su cadena nacional, si hay crecimiento económico, ¿por qué no hay dinero para pagar las deudas? En el caso muy en particular, FODES, por ejemplo. Tiene toda la razón la pregunta, y tiene toda la razón. Cuando el presidente anunció hace más o menos unos 4 meses, recuerdo, y si usted se acuerda también, Ernesto, que anunció en una cadena nacional de que había que apostarle por lo menos a 3 rubros, y dijo el presidente, crecer, o sea, crecimiento económico, dijo, combatir la evasión y combatir la corrupción. Son los 3 elementos básicamente, y estoy parafraseando lo que el presidente dijo en esa ocasión. Y dijo el presidente, le vamos a apostar para que la economía crezca, el Estado está invirtiendo. Y ya vamos a hablar de eso, qué significaría no aprobar el presupuesto general en este año, qué va a significar para la inversión pública que está proyectada para el próximo año, especialmente para la inversión pública, ya no digamos para las obligaciones sociales. Pero no es suficiente crecer, Ernesto. Es necesario que si la economía crece, si hay más utilidad de la empresa, las empresas paguen sus impuestos. Es que aquí si no combatimos la evasión, por más que crezca la economía, es imposible que las arcas del Estado incrementen sus ingresos. Por eso es que nosotros llevamos aparejada la discusión, Ernesto. En las mesas. Las mesas que tiene que ver con una reforma fiscal progresiva, que tiene que ver con que en el país, ya mira, el principal impuesto que se va de IVA. Y yo le pregunto al ciudadano que consume comida, ropa o algún utensilio en su casa, el ciudadano, usted paga IVA.
en todo lo que consume. Y entonces el ciudadano se preguntará seguramente, bueno, y si yo pagué el IVA, ¿por qué no llegó el IVA a las arcas del Ministerio de Hacienda? Ah, porque miren, en el camino se lo robaron. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que combatir? Aparejada a estimular a que las empresas inviertan, a que más inversión venga al país extranjera, a estimular a que los pequeños emprendedores también inviertan, a que más mujeres y hombres se vayan siendo parte productiva de la economía de este país, pero aparejado hay que combatir la evasión, Ernesto. Si no combatimos la evasión y la corrupción, lo que vaya llegando a las arcas del Estado no va a ser suficiente. O sea, es decir, que eso lleva aparejado. Ya estamos resolviendo un problema. Y yo no digo que el país debe ser conformista, decir que nos debemos de quedar con 2.5 de crecimiento. No, debemos de aspirar a llegar siquiera a un 4%. Pero lo cierto es, Ernesto, y eso al pueblo salvadoreño hay que recordarlo, lo cierto es que cuando el FMLN llegó al gobierno en el año 2009, encontramos esta economía a menos 3.5, más 2.5. ¿Cuánto ha crecido la economía en realidad? O sea, es decir, la economía en realidad ha crecido más del 5%. Porque la encontramos a menos 0.35 y la tenemos a 2.5. ¿Eso qué significa? ¿Es suficiente? No es suficiente. Necesitamos avanzar en fortalecer más la institucionalidad del Estado, de su capacidad, Ernesto, de recaudar. Ok, Nidia, toda esta discusión política tiene a la base otros cuadros de acción, y es el combate a la corrupción pública, como bien lo ha planteado Jacqueline. ¿Cómo ustedes valoran los esfuerzos que están haciendo las autoridades judiciales en el caso? Bueno, en primer lugar, quiero hacer un poquito de memoria, ¿verdad? Desde que el Frente entró a la Asamblea Legislativa en el 94, fuimos nosotros los que empezamos a impulsar la transparencia. Le quitamos la partida secreta en la Asamblea Legislativa, en la Fuerza Armada, pedimos que se le quitara a la Presidencia de la República, y pasaron años, 18 años quizás, hasta que se le logra quitar la partida secreta a la presidencia en el gobierno primero del FMLN. Funes gobernó sin partida secreta, porque la Corte Suprema de Justicia, la Sala de lo Constitucional, fue hasta el momento en que llega nuestro gobierno. Segundo, presentamos casos típicos. Si recordamos, cuando Gerson era presidente de la Sala de la Comisión de Hacienda, llevó hasta una carretilla, ¿verdad?, con pruebas de que Flores Pérez estaba implicado en el caso de ANDA. ¿Y qué hizo la Sala de lo Constitucional de aquel momento también? Quitarle los dientes a la sección de probidad. Y al nomás llegar al gobierno, propiciamos la Ley de Acceso a la Información Pública, que derivó también en el Instituto de Acceso a la Información. Fortalecimos el Tribunal de Ética Gubernamental. Creamos la Secretaría de Transparencia y Anticorrupción, presentamos 152 casos a la Fiscalía para ser investigados. Casos ejemplarizantes, por ejemplo, fueron el de Flores Pérez con los dineros de Taiwán para el pueblo salvadoreño. Fue el caso en el CEL, el caso del Hospital Nacional de la Mujer, el caso de la carretera Diego de Holguín, llamada ahora carretera de Monseñor Romero. Es decir, fuimos demostrando, ¿verdad? Y aquí quien destapó realmente la corrupción hemos sido nosotros desde que llegamos a la gestión pública y al gobierno. Ahora vivimos el periodo más de transparencia conocido en la historia. Es decir, cuando uno recuerda y va viendo los distintos periodos de gobiernos, es la era, ese es el momento de más lucha contra la corrupción. Entonces nosotros estamos facilitando. Inclusive nuestro partido internamente, en su funcionamiento, tiene un organismo que se llama de Contraloría, donde antes de ser candidatos, ¿verdad?, nosotros juramos la transparencia interna. Y ahora tenemos otros mecanismos de Contraloría interna como partido. Ya no digamos con el Estado. Por ejemplo, actualmente en nuestro gobierno, funcionarios que no se les exige presentar ante probidad con cuánto se entra, con cuánto se sale, voluntariamente lo hacen. En ese sentido, pues, la lucha contra la corrupción es frontal por parte de nosotros. Ustedes criticaron muchísimo, si hablamos un poco en retrospectiva, el bloqueo que sufrió la Oficina de Probidad
cuando ésta decidió hace unos años hacer unas investigaciones de funcionarios que pertenecían a la administración de Francisco Flores. Ahora está activa. ¿Cuál es la valoración que hacen alrededor de todo este trabajo que está haciendo la oficina en acuerpamiento con la Sala de lo Constitucional o la Corte en pleno? Bueno, mira, nosotros lo que pedimos es, digamos, un proceso transparente en todo lo que respecta a las investigaciones. Y que antes de presentar, por ejemplo, no recuerdo en qué caso, creo que fue en el de Funes, la valoración de investigar, ¿verdad?, el enriquecimiento ilícito, etcétera, lo que hizo la sección de probidad fue pasarlo a los medios y no a la sala correspondiente. Eso nos llamó mucho la atención, ¿verdad? Entonces, nosotros estamos por fortalecer la institucionalidad, ¿verdad?, pero que se den los debidos procesos y no se hagan show, no se hagan, digamos, acciones ya con intencionalidad política, porque eso como que nubla la función verdadera de los funcionarios. En ese sentido, todas estas instituciones van a tener el apoyo comprometido e indiscutible del FMLN, siempre y cuando estas instituciones no se politicen y sigan los pasos adecuados al procedimiento. Aún y cuando se tenga en la lista funcionarios que han pertenecido al gobierno anterior del FMLN, de la administración Funes y actuales, por supuesto, como se menciona, nosotros no estamos tapando corrupciones, al contrario, queremos los procesos transparentes y que nadie robe. Es un flagelo la corrupción, porque le robas al pueblo. Claro. Te metes en los bolsillos el dinero Del que pueblo. Ha sido, digamos, una contribución al pueblo, del pueblo al Estado. Entonces nosotros estamos siempre combatiendo la corrupción y buscando que la transparencia, la eficacia, el rendimiento de las instituciones en donde estamos participando y donde no estamos participando sea lo más efectivo. ¿Qué lectura tienen a la fecha del caso del exdirector del Seguro Social, Leonel Flores, y el caso del expresidente Funes, que está desde luego en la oficina de probidad? Bueno, que se sigan los procesos de investigación, planteamos nosotros, no amañados, sino como debe ser, y que funcione la institucionalidad. Nosotros eso es lo que pedimos, el funcionamiento transparente, no politizado, no amañado, no con una intencionalidad, digamos, preestablecida, ¿verdad?, como tal. ¿Puede el partido de ustedes solicitarle al expresidente Funes apersonarse al juicio que tiene pendiente citado para el próximo mes? Mira, es un poco, digamos, eso lo tiene que valorar él, ¿verdad? Por supuesto, nosotros no le podemos exigir así a alguien que está perseguido políticamente y tiene un asilo establecido. Él sabrá con sus abogados qué pasos va a dar, ¿verdad? ¿Qué es lo que viene? Sí, es un perseguido político. Así lo ha catalogado el gobierno nicaragüense a petición de él. Jacqueline. Bueno, mira, el tema de la corrupción hoy parece extraño y voy a hacer uso de un refrán popular que se dice cuando los pájaros les disparan a las escopetas. Hoy parece extraño de que en el país los corruptos hablan de combatir la corrupción, abusando de la inteligencia del pueblo salvadoreño, como si el pueblo salvadoreño no tuviese memoria. Ese es un abuso de la inteligencia del pueblo salvadoreño, como si el pueblo salvadoreño no tuviese memoria. Y toda la conducta que han tenido estos personeros que hoy se rasgan las vestiduras por ser paladines de la transparencia y del combate de la corrupción, toda la conducta que han tenido, al menos en la Asamblea Legislativa, ha sido una conducta de aprobar leyes y apoyar leyes que combatan la corrupción de aquí para adelante, pero no de aquí para atrás. O sea, es decir, si usted ve, Ernesto, fíjese, yo he escuchado, por ejemplo, porque aquí se ataca la buena imagen de algunos funcionarios del gobierno y la buena obra del gobierno, y esa se trata de descalificar. Aquí se ha cuestionado, por ejemplo, la construcción de pasos a desnivel que ha hecho el Ministerio de Obras Públicas, y se ha dicho
que ha hecho uso, y solo señalo por eso de que se arropan en ser los paladines del combate a la corrupción. Y se ha dicho de que se ha hecho uso de manera ilegal del fondo del Fovial. Pero no se le explica al pueblo salvadoreño que en el año 2007-2008 el funcionario de Arena que estaba en el Ministerio de Obras Públicas endeudó al Fovial sin pasar por la Asamblea Legislativa en más de 90 millones de dólares. Y qué galán que esos 90 millones de dólares se hubieran invertido en construir más carreteras, más pasos a desnivel. No, esos 90 millones de dólares se fueron a la corrupción. O sea, es decir, cada vez que Arena o un funcionario de Arena habla de corrupción, sigue abriendo la caja de Pandora y siguen saliendo los demonios. O sea, es decir, Arena es el menos insolvente. Arena como institución es el menos insolvente de hablar de combatir la corrupción en este país. Y claro, se llenan la boca hablando y diciendo, mira, hay que echar preso a fulano y mengano. Sí, pero hoy se dice que a Cristian y a Calderón Sol no se pueden procesar porque ya les prescribió la acción. Qué bonito. Y el pueblo salvadoreño sabe, porque tiene memoria, de que el lomo de aguja de las arcas del Estado se lo comió Arena cuando privatizó todas las empresas del Estado, cuando endeudó a este país, porque la mayor cantidad de deuda que estamos pagando actualmente y que imposibilita salir de la crisis, Arena la hizo y esa deuda se fue a la corrupción. Yo solo le pongo un ejemplo, Ernesto. Un ejemplo, fíjese que yo tuve la oportunidad de estar hace 2 semanas con los afectados de Las Colinas, que ya van a cumplir 16 años, 15 años de haber sido ese terremoto terrible. Y a mí me impactó mucho cuando conversé con algunos de los afectados, que me dice, Jacqueline, a nosotros nos obligaron a dar nuestros terrenos y nos dijeron que nos iban a dar $8,000 por nuestros terrenos. Y pues nosotros nos vimos obligados a traspasar nuestros terrenos porque teníamos una necesidad real, habíamos perdido, aparte de nuestra familia, nuestra casa. Y cuando uno registra y dice cuántos millones de dólares se habían destinado para reparar Las Colinas, el expresidente Flores dijo que eran 10. Hay otros que dicen que eran 20 millones. ¿Cuántos millones de dólares recibió el país para reparar los daños que causó el terremoto del año 2001 y que hasta ahorita las víctimas siguen esperando ese beneficio? Es un referente o un parte de culpa histórico del problema, como lo dice Nayib, que en su momento dice, ¿por qué seguir culpando gobiernos anteriores? No, es que no es de seguir culpando gobiernos anteriores. Es solo es que refrescar la memoria. Es que la historia del Salvador no puede partir de hoy en adelante. La historia del Salvador tiene una cola. Y esa cola que tiene la historia del Salvador está determinada por lo que yo he llamado el oscurantismo. El oscurantismo nosotros lo hemos ido combatiendo con leyes como de acceso a la información pública, con la ley de ética gubernamental, con tener instituciones como la sección de probidad, con recuperar la capacidad de investigar de la Fiscalía. Yo solo cito ese ejemplo, Ernesto, porque aquí se quiere hacer parecer de que la corrupción nació en el 2009. No, la corrupción tiene una cola larga y todavía hay víctimas que siguen esperando esos beneficios que no pudieron llegar porque la corrupción se llevó el dinero. Entonces, combatir la corrupción hoy y combatir la corrupción del futuro, combatir la corrupción del presente y del pasado es una obligación de la institucionalidad del Estado. Por ejemplo, yo digo, si a Cristian y Calderón Sol no se puede procesar por enriquecimiento ilícito porque ya le prescribió el delito, no se puede procesar por lavado de dinero porque ya le prescribió el delito, pero sí se puede ir y aplicar la ley de extinción de dominio y devolverle algo siquiera, Ernesto, al pueblo salvadoreño de todo ese dinero que se embolsaron. Entonces, cuando hablamos de fortalecer la institucionalidad para combatir la corrupción, Ernesto, nos referimos a que aquí o todos en el suelo o todos en la cama. Ok, voy a hacer una pausa porque tengo informe de tráfico a esta hora. Cuando regresemos, existe ya un movimiento o organización que busca conmemorar 25 años de los acuerdos de paz, ¿no?
¿Cómo nos encuentra el país? ¿Podría ser esta una fecha importante para poder ir al encuentro de lo que hace 25 años dos grandes actores de este país pensaron en construir en el país? ¿Se han construido esos sueños o falta que hacer? Esos son los aspectos que vamos a tomar en cuenta cuando regresemos. Nos vamos a la pausa y regresamos con tráfico. Este es el informe del tráfico desde el Megadrón, gracias a Seguros del Pacífico. Hoy, Seguros del Pacífico te ofrece full cover y cero deducible en tu seguro de vehículo. Para más información, llámenos al teléfono 2283-0800. Sobrevolamos la avenida San Martín buscando el Parque Daniel Hernández. Ahí está prácticamente la avenida despejada. Si usted va tomando en consideración el sobrevuelo de nuestro Megadrón, lo cierto es que debe de tener muchísimo cuidado por el síntoma de protesta que se está generando precisamente en este sector a raíz de las ventas que esperan ser reubicadas por la alcaldía de Santa Tecla. Si usted no se quiere ver afectado por cualquier situación, busque vías alternas. Le recomendamos, la mejor oportunidad de hacerlo es que si va a buscar esta zona, mejor hágalo en lugares paralelos. Ahí al fondo usted tiene el sector de las colinas, sería como el bulevar, creo que es el sur, ¿no? El bulevar sur, hablando de las colinas, por cierto, Jacqueline, preciosa imagen, ¿verdad? En homenaje, aprovecho, en homenaje a todas esas familias que se vieron afectadas precisamente por ese fuerte terremoto del año 2001. Así es que allá al fondo tenemos la cordillera del Bálsamo, ¿verdad? Y por supuesto también todos los trabajos de contención que hay ahí para evitar nuevos problemas. Así está, imágenes inéditas que llevamos a ustedes gracias a nuestro patrocinador. Diálogo con Ernesto López, análisis económico. Diálogo con Ernesto López, análisis económico. En Bandesal reconocemos el valor de tus ideas y te ayudamos a... Bueno, vamos desde luego a decirles a ustedes que Bandesal ofrece oportunidades financieras inclusivas a través de líneas de crédito, garantías, capacitación y asistencia técnica. Para más información, llame al 2592-1100. Recuerde, 2592-1109. Bandesal, el banco que transforma a El Salvador. Continuamos entonces con esta otra faceta del análisis que estamos haciendo con nuestras invitadas de hoy y que tiene que ver precisamente con la conmemoración de los 25 años de los acuerdos de paz. Nidia, hay ya una comisión preparatoria, pero más allá de recordar esta fecha muy importante que logra ubicar a El Salvador en el antes y después hace 25 años, porque teníamos un conflicto, luego entramos a un proceso mucho más de reconstrucción, de paz. ¿Podría ser un momento importante para poder encontrar nuevos elementos que nos ayuden a creer que el país puede llegar a alcanzar un mejor acuerdo político? Bueno, en primer lugar decirte que los propósitos que nos trazamos en la negociación hace 25 años y que tuvo un producto, acuerdos, precisamente era superar un conflicto armado por la vía del entendimiento, por la vía de los acuerdos. Un conflicto que tenía raíces de injusticia, de represión, de falta de libertades, de exclusión política, de injerencia en ese momento pues de Estados Unidos en la vida política, y los acuerdos que tomamos iban en dirección de superar ese conflicto, esas raíces. Y eso nos iba a permitir impulsar el proceso democrático. Pues ahí cambiaba por reformas constitucionales la doctrina de la Fuerza Armada, su nuevo papel,
la seguridad pública, se creaban nuevas instituciones para garantía de la democracia, como era la Procuraduría de Derechos Humanos, la reforma del sistema judicial, electoral, y había un tema del problema económico-social, que fue el último en negociarse, y sin tocar las estructuras de un modelo que comenzaba en el año 89. A lo largo de los 25 años, a pesar de los mecanismos que se establecieron de verificación de las Naciones Unidas, de la COPAS, el organismo nacional, y de la misma mesa de seguimiento a acuerdos de paz de ambas partes, y aunque nadie lo quisiera, por lo menos nosotros como FMLN o la comunidad internacional, se transitó por dos procesos. El democrático, producto de los acuerdos de paz, que impulsaba la inclusión política, las libertades que estuvieron culminadas por largas décadas y que ahora nuestros hijos, nuestros nietos, todos nosotros podemos gozar de la libertad de expresarnos, de hacer la propuesta sin que haya un solo preso político, porque no está condenada ni penalizada la lucha política. A la par de todo ese proceso transitó el neoliberalismo, el modelo nuevo que comenzó cuando llegó Cristiani, que empezó a privatizar las estructuras de la banca, del comercio exterior, cerraron el IRA, y poco a poco llegaron a hacer hasta reformas estructurales como la dolarización. Vaya, cuando nosotros asumimos 18 años después de haberse hecho estos acuerdos, 18 años digo porque el 2009 para acá, ¿verdad? Encontramos un país, como lo ha descrito bastante la compañera Jacqueline, menos 3.6 la economía, un país importador de los granos básicos, 24,000 presos en las cárceles, es decir, un país destruido. Y en la víspera de esa, o ya estábamos en el 2009, en la gran crisis mundial, ¿verdad?, del sistema. Entonces, la gente se preguntará a esta altura, ¿por qué más pobreza? ¿Por qué falta de empleo? Esos acuerdos no sirvieron, etcétera. Pero es que hay que conocer un poco lo que yo estoy explicando, las dos transiciones que se contradecían, porque un modelo económico excluyente, un modelo económico que no genera la productividad necesaria para resolver los grandes problemas y sí genera mucha concentración de riqueza, polariza económicamente y es contradictorio al espíritu democrático de los acuerdos. Y solo termino la idea. Y es contradictorio a la misma Constitución de la República, que crea en su artículo 101, creo, que el orden económico, social de El Salvador va a ser justo y te desarrolla formas de propiedad privada, la forma mixta, la forma del Estado y la forma social, ¿verdad? Entonces, cuando tú destruyes toda esa parte, ese concepto, a la vuelta de la vida, tú tienes una sociedad que en vez de haber trabajado en la dirección de fortalecer la democracia, fortalecer los derechos humanos y reunificar la sociedad, la encuentras polarizada bastante a los 25 años. Polarizada no necesariamente en el plano de las instituciones que fueron creadas por los acuerdos de paz, de la nueva normativa legal, y todo eso a su base, una reforma constitucional muy buena, sino que la encuentras en el tema social, la encuentras en el tema económico. Sin embargo, hay quienes ven, a raíz de toda esta, digamos, polarización, como bien Nidia usted lo plantea, que todo esto fue una filosofía plasmada en un documento y a la larga, 25 años después, tenemos, digamos, no hemos crecido ni económica ni socialmente como deberíamos tener. Ese es el planteamiento que hacen. Yo no voy a meterme en el crecimiento económico porque ya lo explicamos bastante, y en otros factores de crecimiento y también en obras que se han hecho durante estos 9 años. Solo decirte que la política de diálogo, de entendimiento, de negociación, ha sido una característica de nuestro gobierno de Salvador Sánchez Serén, que desde que llegó ha propiciado entendimientos para la seguridad pública, entendimientos para la educación, entendimientos para la sustentabilidad ambiental. Ahora tenemos 4 mesas actuando, pero producto de la convocatoria que hace un presidente.
la mesa de reactivación económica, la mesa del café, la mesa de la reforma al sistema de pensiones y la mesa fiscal. Y además tenemos toda la facilidad para hacer la propuesta y llegar a un entendimiento en relación al salario mínimo. Entonces, todos estos mecanismos, además de hacer participar a la ciudadanía de acuerdo a una política pública de participación ciudadana, tú encuentras que hay condiciones objetivas y subjetivas para poder ponernos de acuerdo en muchas cosas importantísimas para el país. Aparte está lo que, pues el déficit, como podemos decir, que la mesa política que se constituyó en Ataco y que tenía una serie de puntos para ponernos de acuerdo, no funcionó, pero no funcionó no por la falta de voluntad del gobierno o de FMLN, sino porque Arena se retiró, queriendo convertir esa mesa en una mesa de discusión ideológica, cuando hay diferencias en la ideología entre los partidos, y sí había todas las condiciones para ponernos de acuerdo en propósitos comunes políticos. Claro, y especialmente fiscales, Claro, ¿no? Que era el tema fiscal. Y se puede, porque, por ejemplo, quiero decir que nadie ha desistido de buscar el entendimiento político. Nuestro presidente, su informe del segundo periodo de gobierno, hizo un llamamiento a hacer una agenda común, y es posible llegar a construir una agenda común, pese a esta discusión permanente, a estas expresiones y actitudes de falta de voluntad política para resolver problemas concretos. Todavía nosotros tenemos la valoración de que sí es posible ponerse de acuerdo, y por eso te decía, cómo se va a seguir discutiendo los 650 millones que están pendientes para completar los 200 millones que se plantean. ¿Cómo se va a seguir discutiendo para aprobar el presupuesto? Ahí es donde se evidencia la voluntad política o no. El grupo gestor que se formó para conmemorar, no para celebrar, quiero hacer la diferencia, ¿verdad? Claro. De los 25 años, está actuando, hay toda una serie de actividades. El día de ayer hubo una reunión, hay toda una agenda, ¿verdad?, de cosas que se van a hacer muy importantes, pero sobre todo en la Asamblea Legislativa vamos a resolver este día la iniciativa que nos mandó el presidente de declarar todo el año 2017 año de la paz. Eso nos va a dar una gran oportunidad histórica para que todos nos involucremos en la reflexión de cómo garantizar una paz firme y duradera en nuestro país, y tengamos la oportunidad, no solo los que estuvimos ya adultos, pues al momento de la negociación o seguimos en ese estadio de nuestras vidas, claro, sino también las juventudes, las nuevas generaciones que son el presente y el futuro, cómo vamos todos los sectores, todas las instituciones a garantizar ese rumbo, ese interesante rumbo hacia garantizar una paz firme y duradera. Qué bueno escuchar en medio de todo este clima difícil que a lo mejor podríamos tener como país, que el otro año, 2017, se declare como el año de la paz. Una paz que no solo le corresponde, obviamente, a la autoridad misma promoverla, sino que también a cada uno de nosotros como seres humanos. Yo creo que es importante aprovechar el momento para exhortar específicamente cuando estamos para entrar a esta Nochebuena, ¿verdad? Desear que todos los salvadoreños, que cada uno de nosotros pueda hacer un aporte importante para esa paz social que se requiere. Habrán diferencias con los amigos, con la familia, pero lo mejor sería aprovechar ese impulso de conmemoración del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo para poder eliminar esas divisiones, esas barreras que obviamente tienen muy dividida nuestra sociedad. Así es que aprovecho ese comentario de Nidia de declarar el próximo año. Me parece que es una buena iniciativa, ¿verdad? Porque algo vamos a sacar, una reflexión profunda sobre lo que significa la verdadera paz social en nuestro país. Me voy a la pausa, regresamos con algunos comentarios de nuestro público que hacen referencia acerca de la ley de responsabilidad fiscal como punto importante de resolver gran parte del problema de mala administración que se tiene ahora de los fondos públicos. Vamos a la pausa, gracias. En Bandesal reconocemos el valor de tus ideas y te ayudamos a consolidarlas por medio del programa Banca Emprendes. Llámanos Bandesal, el banco que transforma El Salvador. Diálogo con Ernesto López. Análisis económico. La
siguiente sección es por cortesía de la Universidad Francisco Gavidia. Tecnología, innovación y calidad. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros, Extra Cámara, conversando a propósito con la diputada Nidia Díaz, firmante de los acuerdos de paz también. Previo a esta celebración del 16 van a haber actos muy importantes, ¿no? Adelantándonos un poco dentro de lo que es la agenda que tiene esa comisión preparatoria. Sí, un reconocimiento a las víctimas que en el monumento que se nombra en el Parque Cuscatlán. Sí, eso va a ser el domingo día en la domingo, mañana. Y en la tarde se inaugura el monumento de la reconciliación. De la reconciliación. El día propiamente Este lunes. monumento es el que está sobre el Boulevard Monseñor Romero. Sí. Sobre el Boulevard Monseñor Sí. Romero, ¿verdad? El día propiamente lunes 16, bueno, el acto central en el CIFCO, en el anfiteatro. Posterior, la sesión solemne en la Asamblea y en la noche un gran concierto de las Naciones Unidas. Bueno, el FMLN, por supuesto, siempre da las ofrendas en el Cristo de la Paz muy temprano, ¿verdad? Sí. Y bueno, y al día siguiente siguen otras cosas. Se va a jugar lotería, se va a crear un sello. Un sello de la lotería se vende sí, un sello postal de la paz esta del año. Importante fecha de no solo de celebrar, sino de recordar, de hacer una valoración como bien ustedes lo plantean, de reconocer el antes y después que tuvo el país y que gracias a ese encuentro que se tuvo en aquella época, permitió callar los fusiles. Yo creo que eso hay que reconocerlo y ponderarlo muy bien para conmemorar. Y que deben de conocer las nuevas generaciones para que la historia no se vuelva a repetir. No se vuelva a repetir, ¿no? Para que no estiremos tanto el lazo hasta que se reviente. Bueno, el tiempo se me está yendo. En otra entrevista, en la de Moisés Urbina, estaban dos diputados del partido Arena, al igual como este servidor lo estuvo la semana pasada también acá, haciendo una valoración desde la perspectiva de ellos, como están ustedes hoy aquí este día, hablando de los temas que se debaten en el Congreso. La ley de responsabilidad fiscal, decía el doctor Donato Baquerano, podría ser letra muerta si el gobierno no cumple con los parámetros establecidos en ella. Nosotros, dice, siempre hemos tratado de darle un buen rumbo al gobierno para que éste haga bien las cosas. Estamos frente a un gobierno y partido insaciable sin importarle el sentir de la población. Bueno, nuestra Sagrada Escritura dice, por tus hechos seréis reconocidos, y será el pueblo el que juzgue si realmente esas palabras son las que se manifiestan, digamos, a la hora de tomar las grandes decisiones. Hablar de responsabilidad fiscal, Ernesto, es un acto de dos, por reducirlo a dos partes. La responsabilidad del Estado de administrar de manera eficiente y eficaz los recursos del pueblo y la responsabilidad de los obligados a pagar sus tributos de tributar. Cuando hablamos de responsabilidad fiscal es un acto de dos, comenzando por ese concepto de responsabilidad fiscal. Segundo aspecto, hay algunas incoherencias que se ven, ¿no?, en los planteamientos especialmente de Arena. En primer lugar, hay que decirlo, Arena exige y exige que el gobierno haga esto, que haga lo otro, que pague aquí, que pague allá, pero Arena nunca ha votado por el presupuesto general de la Nación, por ejemplo. Nunca. Hoy está exigiendo que se le pague el FODES a los alcaldes, pero alcaldes, especialmente de Arena, yo les recuerdo, Arena no votó por este presupuesto. Es decir, está exigiendo que se les pague, pero por el lado de Arena no hubiese habido presupuesto, como no tiene ninguna intención Arena de que haya presupuesto para el próximo año. Todo eso tiene que ver con la responsabilidad, los parámetros que se establecieron en la ley de responsabilidad fiscal. Me afirma que no vamos a tener presupuesto, entonces. Al menos de parte de Arena yo no el 20 es la última, el 20 es la última plenaria. Sí, no vislumbro de parte de Arena una actitud de que hoy sí va a aprobar el presupuesto cuando no ha aprobado ningún presupuesto son desde que 50, llegamos al gobierno. Es mayoría calificada. No, son 43 votos, lo podemos aprobar sin Arena. Yo esperaría que eso no suceda. Pero si no se aprueba el presupuesto, entonces Arena cae en otra incoherencia, porque uno lo que concluye es que lo que quiere es otra banderita para seguir desestabilizando el país el próximo año, fíjese. Quiere Arena que se le pague el escalafón a personas
que ganan más de $6,000, que se le aumente el sueldo. Ojo, eso es lo que Arena está pidiendo. Y por otro lado dice que se reduzcan los gastos en el presupuesto. ¿En qué quedamos? O sea, paguen más de $15 millones a un 20% de personas cuyos sueldos en muchos de ellos andan por los $6,000, incrementenle 10% más, pero por otro lado reduzcamos gastos. O por ejemplo, páguenle la deuda histórica que se tiene con los veteranos de guerra, que durante 20 años no se movió un dedo para honrarla, pero por otro lado reduzcamos los gastos. Es que cuando hablamos de responsabilidad fiscal estamos hablando de que cuál es el aporte que cada uno de los que participamos de esa toma de decisiones vamos a dar. Ok, el debate, entendería yo, va para largo, ¿no? Y el tiempo se me fue. Pero ¿sí? solo cierro, si me permite 10 segundos, un momentito, 10 segundos, mi querido Ernesto, diciendo, sería contraproducente si no se aprueba el presupuesto general de la Nación. No solo porque no se puede cumplir con los compromisos que van presupuestados para el nuevo presupuesto, sino porque le vamos a aplicar a la gente la misma cantidad que estamos ejecutando este año. Y eso significa que la inversión pública, especialmente la que se tiene planificada para seguir ampliando, por ejemplo, el aeropuerto internacional de El Salvador, no va a ser posible. O sea, es decir, que quien pierde si no se aprueba el presupuesto no es el FMLN ni el gobierno, es el país. Quiero agradecerles a ambas que me hayan acompañado este día, conocer desde la perspectiva de ustedes como líderes políticas dentro de su partido, dentro de la fracción, una valoración de cierre del año y los temas que desde luego gravitan alrededor de todo ello. Gracias, nos faltó Jacqueline, el balance legislativo. Definitivamente, lo vamos a dejar para más adelante. Gracias Nidia, Ernesto. gracias también Jacqueline. Muchas gracias. Los espero hoy a las 6 de la tarde en el análisis político de la semana en directo con Ernesto López Radio. Julio Valdivieso, Ulises del Dios Guzmán y Walter Raudales, 3 destacados conocedores de temas de país, haciendo un análisis en radio hoy en directo con Ernesto López Radio. No se los pierda, 6 de la tarde por 107.7 Fuego, estación que pertenece al grupo radial Megavisión. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Mostramos el panorama económico nacional e internacional con datos y cifras que revelan los factores que afectan a los salvadoreños. Diálogo con Ernesto López, análisis económico.